La forma que acabamos de ver de distribuir aplicaciones en Electron es muy cómoda, pero implica que allá donde se vaya a ejecutar ese paquete ASAR debe existir una instalación de Electron. Si lo que deseamos es distribuir la aplicación como tal, es decir, que el que se la vaya a instalar no tenga por qué preocuparse de instalar un ejecutable Electron, ni siquiera tenga que saber que existe un ejecutable que se llama Electron, podemos también distribuirla en forma de ejecutable. La forma es tremendamente sencilla. Nos descargamos una preconstruida preconstruida de Electron, de esta web, lo vamos a ver ahora. Esa versión preconstruida tiene el ejecutable de Electron y todas las librerías que necesita para ejecutarse. Y en uno de los directorios, el directorio de recursos, vamos a añadir los archivos que nosotros hemos desarrollado, lo que es nuestra aplicación. Si queremos, podemos cambiar el nombre del ejecutable que nos hemos bajado para que no se llame Electron, para que se llame de otra manera, y listo. Y es así de sencillo. Como ya dije hace un momento, esto se puede hacer de forma manual, pero lo más adecuado es utilizar alguna de las herramientas de terceros que existen para hacer esto. Ya lo veremos en una lección posterior. Por lo pronto vamos a visualizar este proceso. Lo primero, nos iríamos a la web de Electron, al apartado Release, donde tenemos todas las versiones que van sacando. La última versión estable es la 1.8, la que estamos utilizando nosotros, la 1.8.4. Y aquí en GitHub, pues tenemos un montón de ejecutables distribuibles para las distintas plataformas. En mi caso, que estoy utilizando Mac, el archivo que me interesa es este, para la arquitectura Darwin x64, que es la correspondiente al Mac. Si estáis con Linux y un procesador ARM, pues utilizaríais esta. Si estáis con Windows, pues utilizaríais esta. Y así sucesivamente. Lo tenemos para Linux, MacOS y Windows. Incluso en el caso de Linux, para arquitectura x64 y x32, es decir, basada en Intel y AMD, y para los procesadores ARM también, en el caso de Linux. Bien, nos bajamos el que nos corresponda, el fichero que nos corresponda. Yo ya lo tengo aquí, es este de aquí, y lo descomprimimos. Y vemos que aquí tenemos pues un ejecutable de Electron sin más, es decir, no tiene como recursos nuestra aplicación aún. Vamos a introducirlo. Si lo ejecutamos, pues obtendremos la aplicación Electron, sin más. La página, digamos, de bienvenida que te da con las versiones de los distintos elementos de Electron y tal. Para que ese ejecutable ejecute realmente la aplicación que acabamos de hacer, lo que hemos de hacer es simplemente, perdona, en el caso de Mac, mostrar contenido del paquete, exactamente bien. Pues en el caso de Mac, la estructura de directorio es esta, pero en el caso de Windows y en el caso de Linux no es exactamente igual, pero es parecida. Es decir, en todos los casos hay un directorio que se llama recursos, resources, y es ahí donde debemos añadir el directorio de nuestra aplicación con el nombre app. Podemos añadir directamente el directorio o un fichero ASAR, como queramos, pero en ambos casos debe llamarse app o app.asar. Veamos. Aquí tenemos la copia de aquí. Aquí tenemos el fichero que nos acabamos de descargar de la web con una versión precompilada, preconstruida de Electron. Entramos dentro del paquete y en la carpeta de recursos es donde debemos copiar nuestra aplicación. Recordad que se llamaba Electron Quick Start y ahí vamos a copiar en esta carpeta de recursos nuestra aplicación.
Bien, no basta con copiarla, sino que además debemos cambiarle el nombre y llamarle app a ese directorio. Y en ese momento en que ya le hemos cambiado el nombre y nuestros recursos están en la estructura del paquete precompilado de Electron, la aplicación es la que acabamos de hacer nosotros. Ahora bastaría, si queremos, con cambiarle el nombre, por ejemplo, ruleta, y ya tenemos un ejecutable. Eso de Windows y de Linux sería exactamente igual. Y de Linux sería exactamente igual. En Node.js hay dos tipos de módulos. La mayor parte de ellos, los que vamos a llamarle módulos normales, corrientes, se basan para su desarrollo en otras funciones de otros módulos de Node o funciones de JavaScript. Pero existen un número más pequeño, pero también importante, de módulos denominados nativos. Y se llaman así porque parte de su código en el que se basan está escrito en C o C++. Entonces, para instalar estos módulos nativos hay que compilar para la plataforma en la que estemos desarrollando. Electron soporta perfectamente el uso de módulos nativos, pero hay que tener cuidado. De hecho, se recomienda que no se utilicen. Y la razón es que lo más probable, casi seguro, es que la versión de V8 y la versión de Node que viene con Electron sea distinta a la versión de V8 y la versión de Node que tengamos en nuestro sistema. Y entonces, a la hora de compilar, hemos de tener en cuenta que tendríamos que especificar manualmente la ubicación de los ficheros headers. Por ello, en principio se recomienda que evitemos el uso de estos módulos nativos, pero si no tuviésemos más remedio que compilarlo, pues en esta web, en este artículo de la web de Electron, nos explican cómo debemos proceder para utilizar los módulos nativos. Y concluimos ya la sección dando un repaso a todo lo que hemos visto. Hemos visto en principio pues que los proyectos de Electron son proyectos Node.js y se gestionan como tales, con el gestor de paquete npm, con su fichero package.json, que Electron es un ejecutable al que se le pasa el código JavaScript del proceso main y de los procesos rendered, y a partir de ahí ya se crea la aplicación de escritorio, que es muy sencillo crear un paquete distribuible y también crear ejecutable de manera manual, aunque después se puede hacer de forma automática, y que en principio se recomienda no utilizar módulos nativos, aunque si no hay más remedio, pues también nos explican cómo hacerlo. Como ejercicio de esta sección, proponemos que modifiquéis la aplicación sencilla que acabamos de construir para mostrar la creación de proyectos de Electron, para convertirla en una ruleta. Basta simplemente con que le pongáis un botón y que al pulsarlo pues se genere el número. Pero si queréis juguetear un poquito más y tenéis ganas de programar, siempre podéis hacer una ruleta gráficamente con su CSS, que gire, en fin, ahí hasta donde vosotros queréis llegar. La cuestión es que manipuléis un poco este código vosotros mismos. Y una vez que lo tengáis, que estéis ya contento con vuestra aplicación, pues construir un ejecutable para vuestro sistema operativo, cambiarle el nombre para que no se llame Electron, sino que se llame ruleta o como queráis, y investigar un poco para ver cómo cambiarle el icono, para que no salga el icono de Electron, sino que salga algún icono que vosotros creéis. Como pista os puedo decir que el icono es un archivo que está dentro de la carpeta de recursos.